Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras últimas clases teóricas de los equilibrios o balances, el equilibrio o balance de aguas, o sea, el hídrico, y electrolítico, que sería el de sales. Y con respecto a la clase anterior, bueno, importante, entonces hemos pasado por el primer capítulo que fue de fisiología renal pura con la formación de la orina, las etapas de formación de la orina, las variables que inciden en cuánto filtrado u orina primitiva se genera, las variables de acuerdo a la sustancia que hacen que se reabsorba o no, que se secrete o no, por lo tanto encontrándolas en orina en igual concentración que en el plasma, absolutamente lo contrario a lo que encontramos en plasma, es decir, todo en plasma y nada en orina, cuando han sido las sustancias útiles y necesarias para el organismo, y las que tienen reabsorción parcial, que eran aquellas que se reservan. Pueden poner el audio, ahí está la maja. No importa, sigan. ¿Qué vieron el viernes? Bien, ¿me escuchan ahí? Ahí está la maja. ¿Sí se te escucha, maja? Ahí está. Bueno, ¿me escuchan ahí? Entonces, las sustancias que también son reabsorbidas solo parcialmente, ¿no? Y que para recuperar lo necesario, el resto se deja que circule hacia la orina y se excreta. Bien. Luego entramos en los balances, vimos que hay sustancias cuyo balance es muy delicado de controlar. Uno es el del sodio, por lo tanto, sodio y cloruro, porque ellos van a terminar incidiendo fuertemente en la osmolaridad. Supuestamente ahí volvió. Sí. Bueno, ahí volví a entrar. Ahí está. Entonces, decía sodio y por lo tanto cloruro por la importancia de la osmolaridad, la ósmosis y el equilibrio de agua, haciendo que cambie la volemia y por lo tanto haciendo que cambien muchos parámetros luego derivados de la volemia, como por ejemplo la presión arterial. Eso lleva también al funcionamiento renal y, bueno, en general el funcionamiento de los otros sistemas. El control del catión potasio, porque es muy importante en el equilibrio de las membranas y por lo tanto, o sea, equilibrio eléctrico de membranas, por lo tanto, en lo que llamamos el potencial eléctrico de reposo, y por lo tanto muy importante en lo que serían los tejidos excitables. Importante en el músculo, en sentir fuerza muscular o sentir el cansancio, la astenia muscular, el apagado de todo lo que es el sistema nervioso, el sentirse dormido, por ejemplo, confuso, tener sueño y demás, cuando falta el catión potasio, y muy importante porque el corazón, al ser un músculo que está constantemente en contracción, relajación, es uno de los tejidos que inmediatamente sienten la falta de potasio y vamos a la arritmia, a sentir el corazón que nos salta en el pecho, y por supuesto eso es un gasto cardíaco exacerbado del corazón. Luego fuimos a otros equilibrios y finalmente empezamos a ver lo que se llamaba el equilibrio en el pH. Y ahí quedamos. Establecimos nuestra famosa ecuación en donde nosotros teníamos que saber muy bien que la acidosis, el exceso de protón, digamos, en el medio interno, nos afectaba fuertemente y es muy peligrosa la acidosis. La alcalosis nos lleva a una hiperexcitabilidad del sistema nervioso, siendo problemática
no diría yo tan problemática como de dar peligro de muerte, salvo que, por supuesto, se incrementa, ¿no es cierto?, la alcalosis mucho. Y vimos también que el principal asociado a estos cambios de pH, entre nuestros iones favoritos, era el potasio. También vimos el rango normal, lo volvimos a repasar, y ahí vimos que había dos fuentes importantes para lograr los, digamos, iones que afectan realmente al pH, que eran los consumos en la dieta y la generación en las células, la generación metabólica. Y vimos que los dos restauradores o reguladores, uno lento y uno rápido, eran el sistema respiratorio y el sistema renal, justamente. Por eso esto se podría haber dado perfectamente en respiratorio. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno está dando el sistema renal, después, viendo el respiratorio, que es el rápido, nos vamos a tener que volver a estos capítulos. Entonces, dando ahora renal, decimos, bueno, el riñón es un gran regulador del pH, un poco más lento, pero más duradero que, como dijimos, el sistema respiratorio. ¿Qué es lo que logramos controlar? El protón, básicamente, pero ya vamos a ver que a veces también controlamos la producción, al controlar la producción del protón, controlamos también la de las bases. Dijimos que los ingresos o ganancias en protón en el medio interno venían básicamente de los ácidos orgánicos alimentarios, de la cetoacidosis, proveniente sobre todo de metabolizar glúcidos ya en exceso, o sea, el exceso de glúcidos, que en general lo asociamos a una diabetes, y bueno, cuando las células por alguna razón, por ahora desconocida, generan más de estos ácidos orgánicos, cetonas, ácidos cetonas y aldehídos que se pueden oxidar y que luego dan estos ácidos, ¿no? Bueno, en toda producción de acidez está, no en toda, en mucha de la producción de acidez del cuerpo está involucrado el incrementar en el medio interno el CO2. Y ese CO2 también proviene del metabolismo, fundamentalmente, ustedes recordarán las 3 etapas de la respiración celular, que de una glucosa, 6 carbonos, salen 6 carbonos oxidados o 6 CO2, pero también de otras etapas y vías bioquímicas del metabolismo surge CO2, y esto implica la formación de ácidos, sobre todo si se acuerdan de la ecuación que vimos el otro día. En cambio, las bases solamente las adquirimos de frutas, verduras y alguna que otra cosa alimentaria que tenga, digamos, característica de base o álcali. Bien, nuestra famosa ecuación era para darnos cuenta que siempre que haya una producción de CO2 interna, como hay agua siempre disponible, se va a formar gran parte de ácido carbónico, pero una vez que está gran parte en ácido carbónico, se va a disociar en protón y bicarbonato. Y acá hay algo que no podemos soslayar o evitar, que es que cuando nosotros tengamos un protón que proviene de la disociación del ácido carbónico, igual cantidad de lo producido en el ácido carbónico vamos a tener de bicarbonato. O sea, vamos a lograr ver la sal disociada en su base y en su ácido y base, ¿no? Entonces esto es importante tener en cuenta porque va a ser importante para el análisis que nosotros vamos a hacer luego. Entonces, cuando nosotros tenemos CO2 retenido dentro, supongamos que hago apnea, no suelto el aire, va a empezar las células a liberar hacia la sangre que se sigue bombeando CO2, va a aumentar la acidez en el medio interno porque yo no estoy liberando el CO2, lo estoy acumulando y entonces la ecuación se me va hacia el ácido carbónico y luego hacia la disociación natural de gran parte de ese ácido carbónico
Y entonces yo encuentro la misma cantidad producida de protón que de base. Entonces, eso implica que si yo saco una muestra de plasma de esa persona en ese momento, yo voy a encontrar acidez, pero tanta acidez voy a encontrar como bicarbonato, porque se están disociando en igual cantidades de la acidosis generada por el CO2 retenido. Esto es muy importante porque vamos a ver un caso donde no. Por otra parte, si yo respiro con mucha frecuencia, eso se llama hiperventilar, entonces hiperventilo. Al hiperventilar, en cada ciclo que yo suelto el aire, este CO2 se desprende del agua, se desprende y sale como gas. O sea que cuando yo hiperventilo, me libero de CO2. Como yo me libero de CO2, la ecuación del ácido carbónico dice, bueno, acá hay poco, entonces me disocio hacia allá, que hay poco, y se disocia liberando más CO2. Como el ácido carbónico va bajando, porque se va convirtiendo en CO2 y que se escapa, todo bicarbonato que se encuentre con protón Ahí voy para hacia el que ácido carbónico y rápidamente irse hacia el CO2. ¿Qué logro yo? Bajar bicarbonato y protón. dice que el vale no quiere Hiperventilo, jugar a que el vale bajo venga los su dos. perrito. Y entonces bajo la Bueno, acidez tiene que del ser medio jugadito. interno. Bueno, ¿se entiende? Quiere decir, me parece que ya entró. Bueno, quiere decir entonces que cuando yo hiperventilo, bajo la acidez, me alcalinizo internamente porque bajo la acidez, o sea que el pH sube, ojo, sube la alcalinidad, el pH sube en valor a 7,50, por ejemplo, 7,55, y baja la acidez. Entonces, si yo le hago ahí una detección en plasma en el aparato automático con los gases y demás, yo voy a ver poco protón, poco bicarbonato y poco CO2. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bueno, va de nuevo. Maja, desde tu comando, por favor, apágale Esta los ecuación micrófonos a los que va tienen hacia la prendidos. derecha y vuelve hacia la izquierda. ¿De qué depende que vaya para la derecha o vuelva hacia la izquierda? De la cantidad de reactivos que se meten acá a la izquierda o a la derecha. Estamos analizando el caso de que yo cambie el CO2. Dicho de una forma llana y simple, cada vez que yo aumente el CO2 voy a aumentar la acidez. Entonces, si por ejemplo yo cierro la nariz, cierro la boca y no suelto el aire, me voy a ir cargando el medio interno de CO2, que con el agua van a ir ácido carbónico y el ácido carbónico se va a disociar. Entonces, si yo aumento mi CO2 interno por hipoventilar, guardarme el aire y no soltar el CO2 que suelto cuando expiro, entonces me voy a acidificar. Cierro el aire, me cargo de CO2, termino disociando acá y obteniendo protón y bicarbonato. Pero obtengo protón en mayor cantidad, entonces acidifico el medio interno. Bien. ¿Qué pasa si yo suelto CO2? Si yo me libero de mucho CO2, la ecuación tiende a equilibrarse volviéndose hacia la izquierda, porque acá es como si se estuviera haciendo un hueco. Entonces la ecuación se balancea tratando de ir de la derecha hacia la izquierda. Entonces, el protón con el bicarbonato que se encuentren se unen, forman ácido carbónico, pero el ácido carbónico que encuentra que hay poco CO2 y agua le conviene, en vez de ir a donde hay mucho, ir a donde hay poco, y entonces se disocian CO2 y agua. Entonces, si yo saco CO2, la ecuación se va a venir a la izquierda y va a perder protón, perder acidez, y entonces se va a ir hacia la alcalinidad.
¿cómo me puedo sacar fácil CO2 y respirando rápido, que es hiperventilando? Cada vez que yo hiperventilo, pasa sangre por los pulmones, pasa nuevo aire por los pulmones, entonces el aire se agarra todo el CO2 de la sangre y lo saca con el aire. Entonces, hiperventilar es una forma de cargarse, de liberarse el CO2 y entonces baja la acidez y me alcalinizo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, cargarse CO2 es aumentar la acidez porque me voy al ácido carbónico y al protón disociado. Liberarse el CO2 es que ese protón de la acidez busque asociarse a su base, volverse ácido carbónico y volverse CO2 y desprenderse. Entonces, si me desprendo CO2, baja la acidez y me alcalinizo. Eso es lo que tiene que quedar hasta ahora en claro. Bueno. Entonces, si hasta ahí está claro, ahora yo salgo del nervioso. Mejor dicho, podemos seguir analizando. Lo importante de esto va a ser que este mecanismo, si es respiratorio, es rápido. O sea, las personas normalmente estamos aumentando la frecuencia respiratoria o bajándola. ¿Y de qué depende esto? Bueno, de estas variaciones en el pH interno y, bueno, si salimos a correr, por ejemplo, en el músculo vamos a generar mucho CO2 por respiración celular y eso va a hacer que nosotros hiperventilemos. Por eso cuando empezamos a caminar rápido o correr, ¿qué pasa? Aumenta el ritmo respiratorio, porque hay que llevar más oxígeno a los músculos, incluyendo el cardíaco, pero también sacarse el CO2 que resulta de esa respiración celular. Entonces nos agitamos, y eso es lógico. Bien, una vía es la respiratoria y otra es la renal, que va a ser lenta pero duradera. El riñón también va a tener su contribución al pH, por eso lo estamos viendo en este capítulo. Y el riñón va a tener que sacarse de encima protón ante la acidez, y eso lo hace, primero deja que difunda tranquilo en la primera etapa, pero cuando vamos al túbulo contorneado distal, ahí va a hacer secreción de protón, sacando acidez hacia la orina, y la orina va a salir con más protón, más ácida, durante unas horas o normalmente unos días, dependiendo de cuál fue la fuente de la acidez. Si nosotros estamos teniendo un problema de dieta y metabólico de las dos vías, estamos generando mucha acidez, mucho asado, mucha carne, nada de verdura, nada de fruta, una dieta muy ácida, mucha harina, muchos glúcidos, entonces la ecuación normalmente se carga de CO2 y viene a mucha acidez. El riñón entonces por días sostiene esto de secretar protón hacia la orina, salida de orina ácida, y se desecha la acidez, pero de largo tranco, o sea, en corto, en mediano y largo plazo. El riñón puede eliminar también ácido carbónico, porque el ácido carbónico es un ácido inorgánico, pero jugando también con el carbonato, el protón, puede formar algunos ácidos orgánicos y así sacarse acidez de encima. Bien. Preferencialmente, entonces, estamos entendiendo, el riñón puede sacarse de encima el protón y lo hace también de sacar dióxido de carbono, pero en forma de carbonato o bicarbonato, ¿sí? En cambio, para el respiratorio es más fácil eliminar
CO2. ¿Mm? Para el riñón es más fácil el combinado del CO2, que serían los carbonatos, el bicarbonato y el protón. ¿Sí? Eso es algo que tiene que ir quedando más o menos claro a esta altura. Dijimos, análisis del otro día. ¿Qué pasa si aumenta la fuente de CO2, que ahora está en rojo, con una flecha hacia arriba? Si aumenta el CO2, por lo que dijimos, retención del aire en la respiración, una persona que está teniendo problemas motores para respirar, un enfermo respiratorio ya con una EPOC que le cuesta mover el aire, etcétera, etcétera, o mucho dietario y demás, aumenta el CO2. Al aumentar el CO2, la ecuación tiende a tratar de volver al equilibrio, pero si no lo hace, se va a ir desplazando hacia la derecha. Ven que las flechas hacia la izquierda no están, porque yo estoy metiendo mucho de este, entonces este busca mucha agua y forman mucho de este, que es el ácido carbónico, y este se disocia. Pero dijimos que si yo disocio el ácido carbónico, tengo que tener iguales partes de protón que de bicarbonato. Entonces, en las tiras reactivas, en el hospital, o si mido manualmente gases respiratorios y pH, me voy a encontrar con el protón alto y el bicarbonato alto. Entonces yo le voy a entregar eso al médico, al paciente, al neumonólogo o al nefrólogo. Y van a decir, bueno, che, acá están altos los dos. Quiere decir que tengo que sospechar que hay mucho CO2, o sea, mucho ácido carbónico, o sea, mucho CO2. Y controlar. El nefrólogo, si no encuentra problemas nefrológicos en la creatina y todo eso, va a consultar con el neumonólogo, porque le va a decir, che, los gases respiratorios están mal, y el neumonólogo, el médico de cabecera, va a decir, sí, es que está ventilando mal esta persona, está respirando muy lento, se carga mucho CO2, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes lo pueden ver en Silverton, esto es un copy-paste del Silverton, y dice, una vez que se alcanza el nuevo equilibrio, tanto el protón como el bicarbonato han aumentado los dos su concentración. La adición del protón agrega acidez, por eso baja el pH. En esta reacción no importa que haya moléculas buffer, reguladoras o tampón de bicarbonato, porque también él se está aumentando, produciendo por la misma reacción. Hasta un cierto punto, esta base, el bicarbonato, va a buscar a los protones en exceso y se va a unir formando algo de ácido carbónico. Pero como se sigue trayendo, después el tampón no alcanza a suplir, a tomar todo el protón, ¿no? Y entonces el bicarbonato actúa como regulador con todos los protones que se pueda unir, pero se está uniendo ácido carbónico, entonces yo no me estoy sacando la acidez de encima. Sigo teniendo acidez. Bien. Ahora dice, supongamos que en la misma reacción, en vez de aumentar el CO2, aumenta el protón, solo. El protón solo de la dieta, bueno, salvo que ustedes tomen ácidos posta, como mucho vinagre, mucho limón, qué sé yo, pero lo pueden tomar de dieta, pero fácilmente se va a absorber con el tampón, o sea, con el buffer bicarbonato-carbonato. Lo que está planteando en este caso es, hay una fuente interna metabólica muy alta de protón. ¿Cuándo? Cuando salí a correr y ya me duelen los músculos y se me acalambran. Por ejemplo, mucho ácido láctico. En vez de ir en respiración celular en la mitocondria con la glucosa a CO2 y agua y ATP, ya no me alcanza el oxígeno y entonces derivo a ácido láctico lactato, y eso es disociar protón. Me queda el lactato y el protón. Sigo corriendo, me falta el aire porque yo no estoy entrenado, sigo sin mandar todo el oxígeno suficiente a mis músculos, entonces empieza a elevarse el protón del ácido láctico.
Como les dice ahí, el bicarbonato del plasma del medio interno hasta cierto punto puede combinarse con alguno de los protones y actuó como buffer. Después lo pasaron. Después sigue una cantidad de protón en que no puede volver a unirse todo ese protón al bicarbonato. Entonces, ¿qué va a hacer? Algunos de los protones van a empezar a ya desplazar la curva hacia la izquierda, generando ¿qué? Generando entonces un exceso de acidez que se traduce en agua y CO2. O sea, hasta un cierto punto estos se empiezan a unir. Después ya sigue la producción interna, ya el buffer no lo tolera más, el protón no lo puede absorber más, y entonces, ¿qué sucede? Que todo este protón fue capturando todo el bicarbonato que pudo, bajándolo. Pero él sigue en aumento. Entonces, baja de protón, aumento o alto protón, bajo bicarbonato, alto protón, es porque hay una fuente de protón inagotable por el momento y se aumenta la acidez del medio interno. ¿Y cómo? Y también necesitando sacar CO2. Vayan viendo entonces cómo es esto, un aumento de CO2 que se equilibra normalmente, que me da acidez, pero también con bicarbonato alto, y la diferencia con un exceso de acidez que no logra balancearse igual con el bicarbonato, entonces el bicarbonato baja, la acidez sube y entonces también encuentro el CO2 alto. Esto es una fuente de acidez metabólica. ¿Sí? En cambio, esta es una fuente de acidez que puede ser dietaria o por respirar mal. ¿Sí? En cambio, esta es netamente metabólica con aumento de la acidez. ¿Vamos? Y esta es una ecuación que nos permite, cuando uno sabe, digamos, acá hay una constante que es un 6,1 y un logaritmo donde hay que calcular la concentración del bicarbonato y la presión parcial de CO2, que nos van a tirar las tiras, entonces yo puedo calcular el pH. O si la tira me da el pH y conozco la presión parcial del CO2, que es lo más normal, normalmente yo puedo calcular el bicarbonato. Esta ecuación es la de Henderson-Hasselbalch, HH, los bioquímicos que lograron determinar cómo funcionan estos balances. Entonces, cuando yo aumente mucho la PCO2, lógicamente el pH me va a bajar y va a ser ácido. Bueno, esto me relaciona a estos parámetros. Entonces, el pH interno de sostenimiento de la homeostasis me dice, todo cambio de pH, sea por aumento del CO2 del ácido o también disminución o aumento de la base, van a ser moderados por los buffers o amortiguadores. ¿Sí? ¿Quiénes pueden actuar? Lo dijimos, las proteínas, la hemoglobina es una gran candidata, los buffer carbonatos, los buffer fosfatos y la hemoglobina. Bueno, la regulación respiratoria es muy rápida, corrige rápido el 75% de los desvíos del pH. La regulación renal es más lenta porque hay que esperar a que excrete o reabsorba protón. Es directa, obviamente, pero también lo puede hacer indirectamente cambiando la velocidad, y está muy bien dicho, a la que se reabsorbe, segundo paso de formación de la orina, bicarbonato. ¿Lo tomo base hacia el interior desde la orina o la dejo que se vaya? ¿Excreto base y me saco alcalinidad de encima porque estoy muy alcalinizado? La excreto entonces a la base, fundamentalmente al bicarbonato. Bueno, entonces la compensación respiratoria es lo que dijimos. Si respiro
rápido o hiperventilo, me saco de encima CO2 y me saco acidez. Eso yo lo voy a ver como un aumento, o sea, en principio, un aumento de protón y de bicarbonato hasta que respire un rato rápido, me saque la acidez y todo vuelva a amortiguarse en la vía respiratoria. ¿Qué pasa si tengo CO2 bajo? Dijimos, o le ponemos una bolsa y le cerramos que respire ahí al paciente su propio CO2 para incrementarlo, entonces vuelvo a restituir la ecuación. Mientras no lo haya hecho, voy a tener que el descenso de CO2 me va a bajar el descenso de protón y de base. Y obviamente, cuando se supera la capacidad de buffer del buffer carbonato, que sería esa ecuación que vimos, el organismo también puede echar base al buffer fosfatos. Otro mecanismo de buffer o tampón es el de los fosfatos, que como ustedes ven acá, es el ácido fosfórico, ¿sí? El PO4 menos 2, pero que está saturado con el protón, ¿sí? Ese ácido fosfórico une el protón que le falta para lograr el más 2, ¿sí? Y forma el ácido fosfórico. Entonces tenemos el fosfato ácido, el fosfato, si le quito este protón, el fosfato, que en general se transforma en fosfato ácido, que une un protón, toma la acidez del medio y se transforma en ácido fosfórico. Pero ¿qué pasa? Que el ácido fosfórico, si produzco mucho, se me disocia y me genera acidez, y ahí es donde actúa como tampón. Que si agarra acidez, se va a transformar en ácido fosfórico sin disociar, y si baja la acidez, se va a ir hacia la izquierda soltando el protón. Entonces, por un lado, tenemos a las proteínas y a todos los aminoácidos. Esto actúan internamente en la célula. El buffer fosfato toma protón o suelta protón. ¿Y quiénes son los candidatos? La base de los aminoácidos de las proteínas, que son los amonios, amino más protón, amonio, amoníaco más protón, amonio, o sea, con un más, y el ácido fosfórico. Por supuesto que entre ellos también juegan con el protón que larga el carbonato y así, pero esto tengámoslo en cuenta que es más importante dentro de la célula. En la sangre, plasma y fuera son más importantes los buffer carbonatos. Pero también estos protones pueden ser tomados por el buffer fosfato. Rápidamente, entonces, acá que me dice que si aumenta el protón en plasma, o sea, acidez en plasma, los quimiorreceptores, neuronas que son sensibles a los protones, que están en los cuerpos de quimiorreceptores aórticos, del callado aórtico y de las carótidas, igual que los varoreceptores, si se acuerdan, disparan entonces la retroalimentación, disparan las neuronas sensoriales que van al bulbo raquídeo a informar acidez, que es peligrosa. Entonces, estas neuronas motoras del somático bajan a los músculos de la caja torácica a hiperventilar para sacarnos CO2, ¿sí? Y así bajar, subir de nuevo el pH. El otro mecanismo es, si aumenta la acidez, en el plasma aumenta la presión parcial de CO2, los quimiorreceptores centrales, que están en el tallo ahí, en el bulbo, ya no es que sienten el protón, sino al CO2 alto. Y estos quimiorreceptores, de nuevo, ponen en juego el aumento de la frecuencia ventilatoria y, por supuesto, acá hay retroalimentación negativa porque el mismo CO2 está en circulación y entra hasta acá y puede inhibir a estos quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos, que son
los del callado aórtico y los de las carótidas. Reflejos, digamos, que son de asa larga, ¿no? Con todo lo ventilatorio, pero reflejos al fin. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Solamente que ustedes miren solitos, porque se nos va a acabar el tiempo,